buenas tardes a todo mi público conocedor, espero que estén muy bien. Quiero contarles un poquito que este video fue entre inesperado y complicado de grabar. Normalmente yo, para escoger los temas de los cuales les voy a hablar, pues me baso un poco en las cosas que me gustan o en las cosas que pasan en mi vida, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el jueves yo estaba en mi casa bastante molesta por las cosas que habían ocurrido en Venezuela en ese momento. De hecho, habían matado a un muchacho e incluso había una grabación de cómo le disparaban a quemarropa y lo asesinaban. Era bastante fuerte. Yo estaba indignada, como todo el mundo en Venezuela, o como casi todo el mundo en Venezuela, y entonces decidí mandar un tweet sobre eso. Pues resulta que me puse a hacer otras cosas y cuando vuelvo a ver el celular tenía literalmente en menos de una hora 2000 retweets. Fue que sí, súper impresionante. Es decir, yo tengo 350 seguidores, o sea, no era una persona que realmente tuviera mucho alcance. Y de repente uno de mis tweets se volvió masivo y como que mucha gente me escribió insultándome, otros me daban la razón, otras personas simplemente querían venir con sus superioridades morales e intelectuales a tratar de corregirme algo que había escrito en 140 caracteres. Y el punto es que el tweet iba de lo mucho que me molestaba que cuando uno de estos muchachos moría en las protestas de Venezuela que están teniendo lugar en este momento, las personas decidían culpabilizar, por ejemplo, el hecho de que fuese a protestar sabiendo que lo iban a matar, los padres, si era menor de edad, lo dejaran salir, o que la Mesa de la Unidad Democrática, que es la coalición opositora que se está enfrentando al gobierno en este momento, siguiese convocando protestas incluso sabiendo que estas iban a terminar en una represión brutal. Evidentemente vi que les interesaba mucho este tema y por ello decidí hacer un video sobre esto. Como sé que hay un montón de gente que me ve y que no es de Venezuela, entonces quería como que hacer el tema un poquito más general. De esta forma les voy a hablar un poquito de las relaciones tóxicas, de cómo funcionan los maltratadores y cuál es la psicología de la víctima. Bueno, ese asunto victimario-víctima que es bastante interesante y que en realidad tiene muchísimo tema. A nivel psicológico esto es súper amplio y yo, por ejemplo, para delimitar un poquito, decidí dividirlo en 4 fases. Evidentemente no sé si esto responda o haya algún tipo diferente de clasificación que la que yo hice. Yo simplemente me la inventé, no soy psicóloga ni nada parecido. Quería organizar mis ideas y por eso es que lo hice. Ahora, comencemos. Bueno, llamé a esta fase de esta forma porque es el momento justo en el que el maltratador capta a su víctima o a su presa. Normalmente los objetivos de los maltratadores tienden a ser personas que tienen poca confianza en sí mismos o tienen alguna carencia que estos se ofrecen a rellenar de forma efectiva, lo cual, por supuesto, crea desde el principio una relación de dependencia, algo que va a ser muy importante para las siguientes fases. Enfocándonos un poquito en el tema de Venezuela, en 1998 había una grave crisis del sistema bipartidista. Además de eso, estábamos viendo las consecuencias que nos traía nuestro modelo económico rentista, lo cual se traducía en una inflación bastante significativa y una baja general del poder adquisitivo. Tampoco puedo olvidarse la polarización que la población venezolana estaba viviendo, aunque no lo crean, siempre ha sido algo bastante relevante dentro de nuestro sistema social. Por esta razón, Hugo Chávez fue realmente acogido con mucha emoción por todos los venezolanos. Era un líder carismático al que se le atribuían dotes excepcionales y evidentemente se sabía vender muy bien con el tema de que podía satisfacer nuestras carencias. Esta fase viene después de la luna de miel. Básicamente, los maltratadores tratan de obtener más y más control sobre su víctima. Le pueden, por ejemplo, decir que no les gusta alguna actitud que tengan o que no les gusta ciertas compañías que llevan, quizá alguna cosa en la que trabajen, por ejemplo. En fin, pueden haber muchas formas de que esto ocurra. El punto es que los maltratadores tienen como objetivo final dejar sin salida a sus víctimas, sin vías de escape. De esta forma, la relación de dependencia es aún más alimentada hasta niveles que evidentemente son enfermizos. En el caso del Estado venezolano, puedo explicarte un poquito que desde 1998 hasta el momento en el que estamos, el gobierno venezolano se fue apoderando de los poderes que tenía la esfera de la sociedad civil. El poder ideológico por la parte en la que cambió muchísimas formas de educación y la forma en la que concibíamos la historia, y el poder económico presionando a la empresa privada con diversas expropiaciones y controles bastante estrictos que hicieron que el Estado se fuese apoderando más y más hasta llegar al punto en el que nuestra economía y las fuentes de trabajo son mayoritariamente del Estado. Bueno, esta fase viene después de que el victimario ha cortado todas las vías de escape posible para su víctima. Cuando hay control también hay más exigencias, lo que se traduce probablemente en reclamos y culpabilización de forma pasivo-agresiva hacia la persona que recibe los maltratos. Es bastante normal que en esta fase la relación sufra una especie de quiebre, lo cual el maltratador siempre va a achacar a la víctima. Va a ejercer evidentemente la violencia física o emocional para manipular y retener. Es algo bastante parecido a lo que hace el Estado venezolano con la creación de un enemigo externo que
que siempre va a ser Estados Unidos, que va a tener la culpa de muchísimas cosas que pasan, y el enemigo interno aquí, que obviamente trabaja con el enemigo externo y es el culpable o el causante de todos los males y todas las fallas que ha tenido este sistema de gobierno. Básicamente ellos nunca van a ser los culpables, lo cual es algo bastante peligroso porque hace cada vez más y más difícil el escape de la víctima, y además de eso la va convenciendo de cambiar su percepción de la realidad. Bueno, le puse este nombre tan ambiguo a esta fase porque normalmente las relaciones maltratador-víctima llevan a un punto de quiebre. Este punto de quiebre se puede traducir de dos formas. La primera es la eliminación física o emocional de la víctima, reduciendo su voluntad meramente a algo imaginario. Y la segunda es la separación, la cual probablemente venga con un estado de culpabilización de parte de la víctima y de parte de todos los que rodean a la víctima, y quizá con intentos de parte del maltratador de retenerla. Si quieren entender un poquito mejor esta fase en Venezuela, pues simplemente tienen que salir a la calle. En este momento estamos en un punto de quiebre por el fracaso del sistema político, social y económico que ha tenido el gobierno. Otra cosa que es importante saber es que el miedo es una de las principales armas que utiliza un maltratador. El miedo de la víctima a ser dejada, el miedo de la víctima a estar sola, el miedo de la víctima, por ejemplo, a la libertad, porque como no conoce otra cosa y no la han hecho conocer otra cosa, pues evidentemente va a pensar que esa libertad no va a ser algo que ella pueda asumir de forma certera. Y el miedo, por supuesto, a la persecución de su maltratador: si me dejas te mato, etcétera, etcétera. Bueno, creo que básicamente eso nos sirve un poquito para cubrir o para entender un poco mejor las razones de las personas que, por ejemplo, dependen de una bolsa de comida que les dé el gobierno y no quieren salir por eso. Por ejemplo, en su trabajo depende del gobierno porque son empleados públicos, o son opositores y están totalmente en contra, pero igual les da miedo salir a la calle porque los maten. De la misma forma que una víctima que, por ejemplo, sufra del síndrome de Estocolmo, va a trabajar en conjunto con su maltratador para realizar diversos delitos, y aún así esto no la desliga de su condición de víctima. Es muy importante entender esto. Y aunque sé perfectamente que la situación del gobierno se puede enfocar desde muchísimos frentes, me pareció que este era uno que les podía interesar porque no es común que las personas hablen de esto. De cualquier forma, también puedo hacerles perfectamente, y si quieren y si me lo quieren dejar en los comentarios, algún análisis de los factores políticos sociales que llevaron a Chávez al poder, o por ejemplo del sistema económico fallido, como ya les había dicho, de Venezuela en la última mitad del siglo XX. Y bueno, chicos, básicamente eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, que le den like, que se suscriban y que, por favor, ayuden a este gatito a salir de la pobreza, por favor.